a presentar a las dos personas que tengo aquí a mi lado. En primer lugar, tengo que decir que tenemos que disculpar a la presidenta de la Mancomunidad, que le ha surgido un problema personal un poquito serio y no puede estar, pero hoy va a estar aquí acompañándonos en su lugar Gregorio Morales. Él es vocal de la Mancomunidad de Municipios y va a hacer los papeles el papel que venía a desempeñar aquí esta tarde con nosotros María José Sánchez, la presidenta de la Mancomunidad. Y aquí a mi lado tengo, a una histórica de nuestro sindicato. María José es la secretaria de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Salud Laboral, lleva toda la vida ligada al mundo del sindicalismo y sobre todo a los temas de salud laboral, y ella es la que precisamente también está sustituyendo a nuestro secretario de la Unión Provincial, porque ha sido padre y el hombre pues estaba de baja, se ha cogido la baja paternal y lo primero es lo primero, como decimos en la vida, ¿no? Y nada, no entretengo más y doy paso a Gregorio, que va él que va a presentar que va a iniciar la inauguración de la jornada. Muchas gracias a todos por estar aquí y comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues daros la bienvenida a estas jornadas y esta actividad que ha organizado la sección sindical de Comisiones Obreras de Agua y Servicios de la Costa Tropical de Granada. Como ha dicho Salvador, disculpar a la presidenta porque por un problema personal, pues a última hora no ha podido acudir y aquí estoy en su lugar. Simplemente decir que desde Mancomunidad, como siempre, apoyamos todas las actuaciones y actividades formativas y de otro carácter pues social, laboral, económico. Y como no, es decir, para mí es un honor estar aquí hoy presentando estas jornadas sobre regulación y protección del acoso laboral, que es un tema bastante problemático, ¿no?, dentro del mundo laboral, y donde esta tarde pues vamos a ver diferentes aspectos, tanto sociales, jurídicos, pues cómo podemos abordar y cómo podemos hacer incidencia en que el acoso laboral pues desaparezca, ¿no? Vamos a tener tres ponencias: el acoso laboral en la doctrina por José María Viñas Armada, y el moderador José Carlos Sillero Crobeto, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Granada. La segunda será el acoso laboral e inspección de trabajo, que la ponencia la dará Jesús Rodríguez Garballo, jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada, y que interviene Mar Rodríguez, asesora del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, y el moderador será Salvador Morón. Y la tercera será el acoso laboral en la jurisprudencia laboral. La ponencia la dará Rafaela Orcas Ballesteros, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el moderador Felipe Villa, abogado laboralista y profesor asociado del Departamento de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de Granada. Como veis, las tres ponencias que hay la van a dar gente muy preparada, y vamos a aprender bastante en esta jornada de esta tarde. Sin más, daros la bienvenida y doy paso a María José pues para que nos dé unas palabras. Gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Como bien ha dicho Salva, hay que disculpar a Daniel Mesa Sánchez, nuestro secretario general, que ha sido papá, y haciendo lo que pedimos desde el sindicato de la Secretaría de Mujer, que los papás se quejan del permiso paternal, pues está ejerciendo su permiso paternal para cuidar a su niña. Trasladaros también un saludo afectuoso de las Comisiones Obreras de Granada. Y felicitar la iniciativa que desde la sección sindical de Comisiones Obreras de Agua y de Servicio, apoyada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía y por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, se está llevando a cabo con esta jornada en un tema tan importante como es el acoso laboral, y que es de suma importancia para la salud laboral. Porque las víctimas de acoso son
todos los daños a la salud hacen daño en sí, pero es verdad que ellas en concreto se ven obligadas en un alto porcentaje a abandonar su puesto de trabajo. Hay un abandono profesional importante, hay asentismo por esta causa y sobre todo tienen una alta incidencia de cansancio físico y emocional. Además son personas que muchas veces no se encuentran apoyadas por su propia empresa o por su propia organización, ya que tan solo en 1 de cada 6 casos se apoya a la víctima. Normalmente se mira para otro lado o incluso se llega a apoyar a quien hostiga. El acoso laboral tenemos muy claro desde Comisión Obrera que está íntimamente relacionado con los riesgos psicosociales y esto a su vez con cómo se organiza el trabajo, con la organización del trabajo. No es un problema individual y no son problemas familiares, porque hay estudios que demuestran cómo se favorece el acoso laboral y el daño a la salud por riesgos psicosociales en estilos de mando muy autoritarios o cuando se promueve la lucha de todos contra todos. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge que una organización de trabajo influye en las condiciones laborales y esta a su vez en la salud de las personas trabajadoras. Este tipo de riesgos no es nuevo, existen desde que existe la actividad laboral, son viejos, pero sí que es cierto que el mercado de trabajo actual ha hecho que aumenten de manera exponencial los centros de trabajo y eso lo demuestran las encuestas de condiciones de trabajo nacionales. Eso se debe fundamentalmente a la precarización de las condiciones de trabajo, a la rotación, a la parcialidad, a la temporalidad, a la inestabilidad, a los ajustes de plantilla, que es verdad que muchas de estas situaciones están mejorando con la reforma laboral, pero que todavía queda mucho donde incidir. Como decía, tanto la inestabilidad y la pérdida, el miedo a perder nuestro puesto de trabajo, también hacen que la clase trabajadora se vuelva muy vulnerable. Tenemos estudios de ISTA, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que creo que todos los delegados y delegadas que estáis aquí lo conocéis, donde se ve cómo la organización de trabajo en relación con el acoso laboral tiene mucho que ver con la alta exigencia en el trabajo, con la falta de claridad del rol, con la inseguridad en las condiciones de trabajo, con la falta o el nulo apoyo social, con la deficiencia del liderazgo, entre otros. Por ello nosotros desde Comisión Obrera centramos nuestra acción sindical en identificar y abordar los riesgos psicosociales en el ámbito de la empresa, con el fin de poder prevenirlo. Tenemos un lema que muchos delegados y delegadas de prevención conocéis, que aquello que no se visualiza no se puede prevenir, ¿no? Pues si no, los riesgos psicosociales es verdad que son difíciles, pero tenemos que sacarlos fuera. Para ello es fundamental, porque de esa manera conseguiremos, por un lado, proteger a la víctima y evitar su sufrimiento, pero también propiciar entornos saludables en la empresa. Por ello, lo fundamental es que hagamos evaluaciones de riesgo psicosocial. Nosotros tenemos un buen método, que es ISTAS 21, muy fiable, existen otros, también el del FSICO, del Instituto, pero con cualquier método fiable tenemos que aportar por esa evaluación de riesgos, porque lo que queremos es eliminarlo en su origen, que es lo que nos dice la ley. Y para ello hay que buscar estrategias empresariales que lo que hagan es eliminar conductas de hostigamiento hacia las personas y que hagan también declaraciones de principios donde se comprometan a crear un ambiente de trabajo digno y seguro sin tolerar ninguna conducta de acoso. Para ello creemos que la mejor herramienta que tenemos son los protocolos de intervención de acoso laboral, que deben de ser consensuados y compartidos con los representantes de las personas trabajadoras, donde se debe de recoger una formación específica a toda la plantilla, donde se establezcan medidas cautelares para proteger precisamente a las personas que son hostigadas y que sirvan también para sensibilizar a la estructura jerárquica de la plantilla y de la empresa. Y para terminar, porque la presentación tiene que ser cortita, lo importante es lo que nos van a trasladar ahora los y las ponentes, agradecerles a ellos, que tenemos aquí tanto a la Universidad de Granada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, al Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía, es decir, unos ponentes excepcionales que tienen una experiencia y un conocimiento del tema que creo que es un lujo que los tengamos hoy aquí. La muestra es que el salón está lleno y yo creo que nos van a aportar mucho y que nos van a enriquecer para nuestra labor sindical día a día. Y sin más, pues inauguramos esta jornada.
voy a presentar al profesor José Luis María Viñas Armada, que es profesor titular de la Universidad de Granada, experto en relaciones laborales, coordinador y docente del Máster de Derecho de Seguridad Social, autor de diversos artículos y capítulos de libros y destacado en materias como el derecho de la seguridad social y en prevención de riesgos laborales. Tiene libros titulados como Prevención básica en prevención de riesgos laborales, Manual para la formación en prevención de riesgos laborales, Práctica en prevención de riesgos laborales y un largo etcétera. Me gustaría decir 3 notillas nada más. Estamos hablando de acoso laboral, que es un delito, está en el Código Penal, en su artículo 173, y de ahí su gran importancia. Es una infracción muy grave, reconocida por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social como infracción muy grave. Y entonces la universidad, como experta, docente superior y como investigadora, nos debe de facilitar todos esos protocolos que ha hablado la compañera y para que estas situaciones en sus diversas formas no se den. Estamos hablando de situaciones que, según la última estadística, 1 de cada 5 trabajadores va a tener acoso, lo ha tenido o lo tendrá. Y sin más, doy la palabra al profesor Viñas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la tan amable presentación y por la invitación que me hacían amigos para estar aquí en mi casa, en mi tierra, en Motril. ¿Vale? Coincidía también con compañeros y amigos, y desde que me invitaban decía que sí, aunque siempre esto supone un reto estar aquí y prepararse la materia, pero siempre me gusta venir a esta tierra, lo hacía encantado, y luego cuando me hablaban de hacerlo desde el punto de vista reflexión universitaria, del marco normativo, compartir con magistrados y con la Inspección de Trabajo, pues le decía venir encantado. Y además, sobre todo por la materia, pues porque, como decía con Rafaela hace un momento, cuando hablábamos en la antesala, pues decía, es una realidad social que todos hemos escuchado, especialmente en los últimos años, y en el que pues todos tenemos o un conocido o alguien que lo ha sufrido directa o indirectamente. En mi caso es, como soy profesor y tengo mucha relación con mis alumnos, luego os contaré algún caso, siempre han venido a contarme alguna situación de acoso que han sufrido un familiar, ¿vale? Bien, la realidad es que es un hecho muy común, conocido, y también que como que queda una insatisfacción de como que queda impune. Es decir, es como es, las cosas son así y no se puede nada que hacer. Es tremendo, ¿de acuerdo? Es una sensación también que va acompañada, es decir, es una realidad que va, está detectada, no hace mucho tiempo, 25 o 30 años ya empezaron los primeros estudios, ¿no? Es una realidad que seguramente está desde el conflicto, como decía el profesor Vida, no se puede negar el conflicto de las clases sociales, es decir, como negar el conflicto, es decir, la relación entre el poder de dirección y la subordinación del empresario, es que está en el propio concepto del trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Bueno, pues se ha aumentado quizás por las condiciones laborales. Al mismo tiempo, pues hay circunstancias históricas o momentos históricos en los que están más presente. Pero además hay que decir que es una realidad común y desconocida por los propios trabajadores, que algunas veces no saben identificar que su situación es de acoso. Y en segundo lugar, o cuando la identifican, no saben qué hacer, no saben los pasos que hay que dar, ¿vale? Ahora hablamos, y voy a hablar de una cita normativa ciertamente polémica, de la ley sí es sí, ¿vale? Y voy a hablar bien de ella. Luego me regañáis, ¿vale? Si queréis, ¿vale? Pero vamos a intentar, lo decía bien la presentadora, hay que generalizar los protocolos de actuación en las empresas y la evaluación de riesgos psicosociales. Y se puede hacer bueno, luego lo comento, ¿vale? Bueno, y luego también es una gran desconocida por los trabajadores de su situación y de los mecanismos que puedan hacer, y también desconocida por la empresa. Desconocida por la empresa porque no saben que lo que están haciendo es acoso. O no saben que dentro de su estructura jerárquica organizativa, y son ellos los responsables, y asumen la sanción administrativa por tener conocimiento o no hacer nada, es que no saben que dentro de su estructura organizativa se está realizando acoso. Y terminan diciendo, en muchas de las ocasiones,
o mirando para otro lado o diciendo, lo resolvéis entre vosotros. Que lo resuelvan el acosado y el acosador, como si fuese un tema de vecinos del rellano en la comunidad de propietarios. Bueno, el tema del acoso laboral, hay distintas disciplinas que lo estudian. Los primeros que lo estudiaron fue los psicólogos sociales y los responsables de medicina legal. Pero luego, claro, hay un punto de vista en cuanto se detecta una realidad social que presenta un conflicto, aparece el derecho, ¿vale? Y aparecen los estudiosos del derecho para regular el conflicto. Y desde el punto de vista social, ya sabéis que esto del derecho social tiene distintas ramas, desde el derecho del trabajo, pero está presente o hay conexiones con el acoso, ¿vale? Desde luego con el derecho de la prevención de riesgos laborales, con el derecho administrativo laboral, con la jurisdicción, pero también con la seguridad y higiene en el trabajo, con la seguridad de salud laboral, ¿vale? Con la seguridad de salud y también con el derecho a la seguridad social. Habla del asentismo. Si es así, es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo. Pero como decía con Rafaela, algunas veces es difícil conjugar todos los elementos para que no solo por indicios, sino con pruebas determinantes podamos determinar que la contingencia no es común, que no es un problema que tengo estrés de casa, es que me lo han generado en el trabajo y por lo tanto hay que pedir un cambio de la contingencia. Bueno, deciros que todos los primeros estudios aparecen en el año 76 sobre temas de, lo llamaban así, el trabajador hostigado. Pero realmente la concreción y el estudio sistemático de la materia aparece en un congreso sobre seguridad y higiene en el trabajo por un psiquiatra en el año 1990. Me perdonáis que lo cite, Heinz Lehmann, ¿de acuerdo? Y estudiaba, describía una situación psicológica que estaba viendo en algunos de sus pacientes. Decía que es una violencia psicológica que de forma sistemática, recurrente, se da por unos trabajadores sobre otros trabajadores, degradándolo sus redes sociales, su reputación, con la finalidad última de que abandonaran su puesto de trabajo. Decía este psiquiatra que es una situación de permanente presión psicológica del trabajador que por su intensidad y duración producía evidentes daños psicológicos, incapacitantes, decía, terminado. Es decir, es una presión en el entorno laboral llevada a un extremo que es muy relevante. Es verdad, y tenemos que empezar a concretar cosas. No podemos confundir, y esto genera muchos problemas en la práctica, situaciones o figuras afines al acoso laboral, como es el ejercicio arbitrario del poder empresarial. Lamentablemente he conocido empresas, la facultad en la que doy casi toda la docencia se llama Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Hay una parte jurídica, otra parte psicológica y otra de recursos humanos. Hay empresas que tienen una buena estructura organizativa, un plan de recursos humanos, pero hay otras empresas, lamentablemente, y quizás en el entorno de Motril hay que destacarlo, en el que no existe estructura organizativa de la empresa. Es ordeno y mando, es lo que yo he dicho. Y claro, y entonces muchas veces lo que nos encontramos es decisiones arbitrarias fuera de los términos del Estatuto de los Trabajadores, decisiones arbitrarias en cuándo se descansa, cuál es tu jornada, tus turnos, que claro, eso es desde luego sancionable, ¿vale? Pero no es acoso laboral, es pues una mala praxis del poder de dirección de la empresa, fuera del derecho. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que un trabajador, cuando en último extremo esas decisiones arbitrarias del empresario se concentran en un trabajador, se convierte en acoso. Es decir, si lo cambian los turnos, le ponen los peores turnos, porque quiero, no se cumple el cuadrante. Si se le señala expresamente a un trabajador si se le establece que él haga las horas extraordinarias en los peores momentos, ¿me vais siguiendo? Termina en acoso. Os voy a contar ya el primer supuesto, ¿vale? El primer caso. Pues el padre de un alumno me cuenta que su padre trabaja en una estación de servicio. Yo acabo de repostar antes de venir aquí, ¿vale? En la estación de servicio su padre ya es mayor
y en un momento determinado la empresa le pregunta: Juan, perdón, lo acabo de inventar, ¿no? Juan, ¿te vas a jubilar? ¿Te vas a jubilar anticipadamente? Juan le extraña la pregunta y dice: no me voy a jubilar anticipadamente. Ya sé que gano menos, que me descuentan en la pensión si hago la jubilación anticipada. Se queda así, pero inmediatamente, no se puede señalar un momento histórico determinado, pero él lo cuenta, el relato de hechos en el que empieza a hacer los turnos de más frío. Es una estación de servicio en el entorno de Granada en el que da mucho el viento, ¿vale? Los turnos de más horas de más frío se le ponen a él, el mayor. Los reproches sobre los problemas de caja se lo hacen solo a él, cuando en ese día han estado varios trabajadores. La falta de información sobre detalles del nuevo programa, ahora todo es señalado en unas pantallas. Yo soy un negado es decir, yo tardaría en esa empresa un rato, me despedirían al día siguiente, ¿vale? Me niego a aprender. Bueno, se lo reprochaban a él. Se sucedieron una serie de hechos que terminó jubilándose anticipadamente. ¿Lo había entendido? Os cuento, el síndrome, otro supuesto distinto, es el síndrome del trabajador quemado. Lo hemos notado todos, en los docentes hay muchísimos, y en otros sectores productivos. Os voy a poner otro ejemplo. Esto lo he presenciado físicamente, ¿vale? Estaba yo allí. Bien, la banca, el sector financiero, os suena que históricamente era de los ejemplares, ¿no?, en las relaciones de recursos humanos, ¿no? Ha pasado a ser uno de los peores, pero con diferencia. Yo he vivido en el que un responsable provincial de Granada de un área recibía todos los días de una semana, reciben las llamadas desde Madrid, ¿vale? En los términos sobre la productividad. Me imagino que se puede extrapolar a todo tipo de empresas. ¿Cómo has conseguido estos resultados? ¿Cuántos planes de pensiones se han hecho? ¿Cuántas sartenes habéis vendido? Porque ahora o televisores, ¿no? Es tremendo cómo está. Bien, pues no lo decían en esos términos. Te lo decían, perdonad la expresión, ¿vale? Imbéciles, inútiles, ¿vale? Así desde Madrid. A él, director de un regional, y él lo transmitía así, es decir, él recibía la llamada, yo sorprendido, y él lo transmitía así a los directores de sucursales de Motril. Una de ellas que estaba yo allí presente lo hizo así, en esos mismos términos. De inútiles, imbéciles, esto no puede ser así, hacen lo que sea para... Es que esa... de todo, ¿de acuerdo? Y le pregunto, después de escuchar aquello, ¿esto se puede hacer? ¿Lo hacéis? Es nuestra forma de trabajar. Lo tienen asumido que es una forma de trabajar, dirigirse entre ellos en esos términos. Pero le dije, pero uno de tus directores, o cuando él lo haga con uno de sus cajeros o cajeras, se puede sentir ofendido. Y se puede sentir que la estás atentando a su honor. No, aquí no funcionamos así. Digo, ¿en serio? En serio quiero decir que no se lo toman en serio. ¿Vale? No investigan más. Bueno, pues no, hay que diferenciarlo, pero ya os decía que podemos llegar al extremo que en alguna de esas situaciones es acoso laboral. Os decía del ejercicio arbitrario del poder empresarial, del síndrome del trabajador quemado o las situaciones de estrés laboral. ¿Cuántos compañeros y compañeras tienen estrés laboral? Bueno, ya sabéis, ¿no? El desatín, no sé cuánto, si levantamos la mano, pido levantar la mano, pregunto cuánto lo tomáis. Pues claro, el estrés lo podemos tener acumulado, yo lo he sentido acumulado por un montón, pero desde luego puede provenir del trabajo. Desde luego puede provenir del trabajo, ¿vale? Y ya lo adelanto, eso está conectado con derecho de la seguridad social, ¿vale? Si pudiéramos demostrar, y aquí hace falta una buena atención primaria, el médico de familia, y toco la llaga ahora, que me escuche, que entienda, que conecte mi situación de estrés
con la entrevista, con lo que ha hablado conmigo, coincide en el tiempo con una circunstancia en la empresa. Circunstancias que además coinciden, lo sé porque lo he utilizado yo una vez, con una denuncia en la empresa. Una denuncia en la empresa y una denuncia en la inspección. Si se dan la simultánea concurrencia en los tiempos, ya sé que la mutua va a decir que no, pero se puede pedir el cambio de contingencia. Es contingencia profesional, ¿vale? Y hay que hacerlo. Y no hace falta que derive en una incapacidad permanente. Desde la IT, desde la incapacidad temporal, hay que solicitar ya el cambio de contingencia. Y es mucho mejor hacerlo en ese momento. Bueno, siguiendo avanzando en estas reflexiones, seguramente me vaya a tener que llamar la atención por el tiempo. Pues, formas de manifestarse el acoso, hay muchísimas, están estudiados por los psicólogos sociales, ¿vale? Pues os cuento algunas que yo he escuchado de mis alumnos o de mi entorno, ¿vale? Cambiar de la ubicación, de centro de trabajo. De pronto. Obligar a ejecutar tareas humillantes. Ahora se llama técnicamente, y yo lo he visto en un convenio colectivo en el que participé, lo de la polivalencia funcional. Bien, lo de la polivalencia funcional tiene sus límites, y luego lo citaré en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Realizar tareas de una categoría profesional distinta a la que tengo señalada en mi contrato o vengo practicando desde hace mucho tiempo. Asignar carga de trabajo excesiva. He visto como a un trabajador que pedía EPIs, que no se le daban correctamente, los EPIs tienen que ser individuales, tienen que hacer una evaluación. Cuando pidió, por la información que le habíamos dado en la facultad, su padre lo pidió. Bien, a partir de ese momento, se lo dieron. Siempre las tareas de altura o de mayor riesgo las hacía el trabajador que había pedido los EPIs. Bueno, hay otro supuesto muy común. Es que de pronto en la empresa venía ejerciendo, aunque no estaba previsto, no todas las funciones que desempeñamos en las actividades están descritas, pero habitualmente ejercía unas responsabilidades. Es decir, tenía unas tareas en las que se demostraba confianza en mí con unas responsabilidades. Y de pronto me las quitan. Y de pronto a otra persona se la asignan. ¿Vale? Sin ninguna explicación. Hay también ataques incluso a vida privada. Se pueden escuchar comentarios sobre situaciones personales en relación con hijos o cónyuges. No he conocido violencia física, pero sí agresiones verbales, gritar o insultar, críticas permanentes o amenazas verbales. La amenaza constante con la precariedad laboral de que no te renuevo el contrato o con lo que me cuesta despedirte, ya he hecho las cuentas de qué me vale echarte a la calle. ¿Habéis escuchado una vez esto? Ya he hecho las cuentas. Bueno, y tipos de acoso, pues lo leo y como regla general es el vertical descendente. ¿De acuerdo? Generalmente no hay unas instrucciones, no lo hace directamente el empresario, me imagino que en algunos supuestos sí, otras veces no ha dado una orden de acosar, pero sí hay una especie de instrucciones de que presión en la estructura jerárquica de la empresa que empieza desde arriba y termina abajo, como que os decía en el sector financiero, ¿vale? Es un banco de los grandes, ¿vale? Bueno, normalmente es ese, pero también se está dando el caso cada vez más del horizontal, que es entre compañeros. Quizá por una competencia malentendida de que por el precario competimos todos. En las relaciones laborales hay una persona que es la más débil, ¿vale? Y en una situación de conflictividad, de permanencia en la empresa, ¿vale? Pues al más débil se le termina haciendo más daño, ¿vale? Y no nos damos cuenta de ello. Pero también lo he visto ascendente. Lo contaba mi presentador, yo soy profesor del máster de Seguridad Social, no sé si has dicho del máster en Prevención de Riesgos Laborales también. Bueno, soy docente, bueno, soy el primer máster en Prevención de Riesgos Laborales en España, se hizo aquí en la Universidad de Granada, con el profesor Vida y yo.
Bueno, pues también lo he visto. El técnico en prevención de riesgos laborales ahora es competencia docente solo de las universidades y tenemos alumnos que hacen el máster. Y en prevención de riesgos laborales tiene que ver el sector de la construcción, ¿vale? ¿Os imagináis cuando llega una obra, una empresa, una constructora muy importante y tiene distintas obras, ¿no? Centros de trabajo independientes, pero tiene servicio de prevención propio y contratan a una de las chica técnica en superior en prevención de riesgos laborales a una obra técnica en prevención que va a decir: tienes que ponerte Starnet, tienes que engancharte en la línea de vida, tienes esa práctica, no puedes hacer. Va con toda su ilusión de poner en práctica la formación y, sobre todo, porque estamos hablando, está preocupada por la integridad y salud de sus trabajadores. Ella era superior jerárquica. Y ya sé que hay un libro de no sé qué, de anotaciones, la obra en la que hacen costar, y para exonerarse a ella de sus responsables, lo primero que le digo, ¿no? Bien, ¿cómo la recibían sus subordinados? ¿Creéis que le hacían caso? Yo le decía, ella me contaba, y lo termino expresando en el máster, se convertía todo en una cuestión sexual. ¿Por qué? Porque decían todos, perdonad la expresión de nuevo, por mis cojones que te voy a hacer caso. Es decir, terminaban todos y terminó diciendo ella, ¿vale?, después del acoso que sentía en la obra, que no iba a las obras, que se dedicaría a otro tipo de acción preventiva. Y ahora comentaré también lo que son los servicios de prevención, lamentablemente. Bueno, pero vamos a concretarlo en el marco normativo. El Estatuto de los Trabajadores. Ya os adelanto que voy a ser súper crítico. Súper crítico. Y se ha perdido una oportunidad recientemente, ¿vale? Bueno, tenemos el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que llama derechos laborales. Y dice que en el punto 2, en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derechos. Cuando se dice los trabajadores tienen derechos, es una correlativa obligación empresarial. Punto. Punto. No es discutible. Derecho, correlativa, obligación empresarial. Punto. Ya iremos a la ley de prevención o la ley de infracción o a la ley de la jurisdicción social y terminaremos yendo a tipos generales donde quepa todo. Pero todo derecho tiene una correlativa, obligación empresarial. Y en su descripción, en la letra E, dice: los trabajadores tienen derecho al respeto de su intimidad, bien, y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual y frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. Me diréis: José María, ¿no me vas a hablar del acoso laboral? Y os contesto, tenéis toda la razón. Al artículo fundamental en la materia se le ha olvidado citar el acoso laboral. Pero toda la doctrina estamos de acuerdo en decir que esto es de redacción abierta, que es una conducta, lo que recoge el artículo 4.2e, es una conducta pluriofensiva. De todas formas, yo considero que la clave es la siguiente, tienen derecho a la consideración debida a su dignidad. Esa es la clave. Y luego dice, comprendida la protección, la dignidad como trabajador, y que esto comprende distintas manifestaciones de derecho a no discriminarme por razón de opción religiosa, política. ¿De acuerdo? Pero es cierto que el legislador podía haber hecho un esfuerzo. Ahora pondré más ejemplos. Bueno, de todas formas, el derecho a la protección frente al acoso está también, o se deduce de otros derechos laborales que están en este mismo presente, en este mismo artículo, a la ocupación efectiva, a la promoción profesional. Es decir, cuando no me dan ocupación efectiva, puede ser una manifestación de acoso. Cuando se me niega la promoción profesional,
constantemente se me recuerda que no estoy capacitado para hacerla, porque se busca una excusa para traer a una persona externa y a mí mantenerme como administrativo. Es que lamentablemente muchos de mis titulados universitarios con formación de grado terminan solo o limitados en su promoción en la empresa a hacer tareas administrativas, aunque hagan muchas más. Bueno, pues son derechos laborales y deberes empresariales, que, insisto, es consideración debida a la dignidad del trabajador, que tiene distintas manifestaciones. Pero es que eso está conectado con otros derechos laborales, pero también con derechos constitucionales. Ya entraremos en la discusión doctrinal si todo atentado, ¿vale?, al derecho de acoso laboral es o no un atentado al derecho fundamental, porque esto va acompañado de otro tipo de mecanismos de protección, ¿vale? Bien, pero no me podéis negar que el artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho a la integridad moral, pero si la mayoría de doctrina dice que el acoso laboral es acoso moral. Y además habla de reconocer el derecho a la no discriminación. Y además del derecho al honor, artículos 15, 14 y 18. ¿De acuerdo? Bien, lo dejo para los siguientes ponentes, ¿vale? La relación de este derecho laboral con atentado a derechos fundamentales. Otra cosa que quepa además con el procedimiento especial de defensa de derechos fundamentales. Bueno, ¿y qué dice la doctrina después de esta descripción, primera descripción laboral? Que se distingue distintos acosos. Por un lado dice el acoso laboral o acoso común, el acoso discriminatorio, discriminado por razón étnico, religioso, discapacidad, el acoso por razón de sexo, correctamente sería de género, ¿vale? Y el acoso sexual, que este sí está diferenciado, y además hay otras leyes que lo citan, porque se refiere a una intencionalidad clara, que no es laboral, que es distinta, que es la sexual. Y que además su represión no debe estar relacionada con la reiteración en el tiempo, ¿vale? Debe prohibirse y atajarse inmediatamente. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay acoso laboral en general y que hay distintas manifestaciones del acoso laboral, separando, por un lado, acoso laboral y acoso sexual. Y dentro del acoso laboral encontramos el acoso moral, el acoso discriminatorio, el acoso por razón de género, el acoso que tiene, como decía, distintas modalidades pluriofensivas. Hay otros preceptos del Estatuto de los Trabajadores que están relacionados directamente con este. Fijaros, hay una modalidad de despido que es el despido disciplinario, el último recurso ante incumplimientos contractuales graves y culpables. Y dice literalmente, el contrato de trabajo podrá extinguirse, dice podrá, por incumplimiento grave y culpable, y habla de acoso por razón de origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad. Es decir, parece que un despido disciplinario en relación con acoso discriminatorio. ¿Vale? No cita expresamente tampoco el Estatuto de los Trabajadores. Vuelvo a reprochárselo al legislador. Me haría falta que estuviera alguien de ministerio ya aquí, ¿no? No sé si me escuchan. Pues no cita el Estatuto de los Trabajadores de nuevo el acoso laboral. Pero cabe aquí el acoso laboral según toda la doctrina, y además tenemos delante otros tipos que dan lugar al despido disciplinario, a las ofensas verbales o físicas y a la transgresión en general de la buena fe contractual. Una primera pregunta que nos vamos a hacer en relación con el despido disciplinario es una manifestación del poder del empresario. ¿Lo ejercen? Ante una manifestación de acoso, ¿ejercen, yo entiendo que el último recurso, que es el despido disciplinario? ¿Debe actuarse siempre con despido disciplinario ante una condena de empresa por acoso de uno de sus trabajadores? ¿O otra? Sigo más. Debe haber otro. Yo recomiendo en la negociación colectiva que por seguridad jurídica se recojan la graduación de las infracciones y sanciones y se recoja, tipifique expresamente el acoso, y que cuando ha habido acoso moral o sexual expresamente se recoja la obligación del empresario de despedir. Si no lo hace, ya hay un indicio más que suficiente, porque no ha actuado. Si no hay
desde el ejercicio del poder legítimo de la empresa, si no hay un reproche al trabajador que ha realizado acoso, eso es que lo ha permitido. Eso es que lo ha permitido. Hay otro precepto que también está relacionado, que es la extinción por voluntad del trabajador, lo que llamamos despido provocado, ¿no? Hay distintas formas de llamarlo. Es decir, nos encontramos con que hay un incumplimiento por parte del empresario de sus deberes y yo decido resolver el contrato de acuerdo con derecho a la indemnización. Fijaros que dice de extinción por voluntad del trabajador. Son causas justas para que el trabajador pueda solicitar extinción del contrato cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario. ¿Vale? Bueno, reflexiones sobre esto. Es triste pensar que el único recurso que tenga un trabajador frente al acoso sea irse de la empresa. Hay otro recurso y que también debe ser una obligación por la empresa, que es recolocar, dar otra ocupación distinta en un departamento distinto, otras funciones. Es triste y lamentable que al final consigan irse el trabajador de la empresa. Segundo, reflexión, y añade el legislador, y tendrá derecho a una indemnización, tendrá derecho a indemnizar la señalada para el despido improcedente. Increíble. Por Dios, perdón la expresión, ¿vale? Lo decía Santiago Carrillo, ¿no? Y está recogido, ¿vale? Le digo la expresión, por Dios, ¿no? Pues resulta que me voy igual que como si no tiene causa para despedir. Es decir, me voy con la misma indemnización. Por favor, el legislador debería tipificar unas indemnizaciones distintas ante situaciones de acoso. Esa además sería un mecanismo preventivo. Si en vez de 33 días es muchos más. ¿Qué problema hay en tipificar de forma distinta las indemnizaciones ante acoso? Y poner, dice, mire usted, los empresarios dirían, que me va a costar un dinero, como decida irse esté acreditado el acoso. ¿Cómo no voy a actuar? ¿Me habéis escuchado lo que estoy proponiendo? Regular de forma distinta la salida, la extinción por voluntad del trabajador, especialmente ante situaciones de acoso. Por lo tanto, como veis, en el Estatuto de los Trabajadores no encontramos un gran apoyo, y eso es la gran dificultad que tienen los operadores prácticos, los abogados, los inspectores, los magistrados. Y porque hace una descripción genérica y somos la doctrina, de forma voluntarista, lo que intentamos, ¿vale? La doctrina social, tenemos una vocación social, por lo menos yo la tengo claramente, ¿no? Pues indicar, poner de manifiesto todas estas cosas, ¿vale? Pero debería haber hecho el legislador, y ha tenido oportunidades más que suficientes para cambiar esto, hacer referencia a esto, sobre todo cuando todos estamos reconociendo que es una realidad que está en aumento. Fijaros que lo que estamos hablando al final es de conjugar el poder de dirección de la empresa, de organizar la empresa como máximo responsable de tomar las decisiones sobre la estructura productiva, etcétera, y también el derecho al trabajador a su dignidad, a sus condiciones de trabajo, a prestar servicios, ¿vale? Y el deber del empleador de comprobar cómo se realizan, en qué condiciones laborales se prestan, se dan cómo se presta la jornada, las relaciones entre los propios compañeros. Fijaros, el problema es, digo, esta es mi frase para terminar este primer apartado, el problema es conjugar el poder de dirección que tiene el empresario y el deber del trabajador de cumplir estas órdenes, pero sin por ello quedar despejado de sus derechos laborales como persona. Como persona. Ya sé que hay derechos laborales, pero estos están relacionados con su dignidad como persona. Y luego, esta dificultad es
La dificultad añadida es, claro, los operadores tienen que aplicar un juicio de proporcionalidad del poder de dirección y la dignidad del trabajador, sin tener un apoyo normativo muy grande. Fijaros, y diréis, José María, pues el Estatuto de los Trabajadores no lo aplica mucho, está mal redactado. Fijaros, hay otro Estatuto de Trabajadores que sí lo hace, se llama Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Miren, todos sabemos, todos los estudios dicen que en el sector público hay mayor situaciones de acoso que en el sector privado, en muchas ocasiones. En el sector público o empresas públicas. ¿Me estáis escuchando? En el sector público o empresas públicas. Y sin embargo el precepto está más regulado o más concretado en el Estatuto Básico del Empleado Público, que como sabéis me diréis, José María, ¿se aplica a los funcionarios? No, hay preceptos que son de aplicación a todos los empleados. Como este, dice, derechos individuales, artículo 14. Los empleados públicos, todos, tienen derecho a respetar su intimidad, su orientación sexual, y dice, especialmente frente al acoso sexual por razón de sexo, moral y laboral. Me hace caso y ¿vale? Diferencia uno y otro. Y además dice que son faltas muy graves el acoso moral. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un apoyo especial o una referencia específica a los empleados públicos, pese a que todos sabemos que en el empleo público hay una mayor impunidad. Me explico. En el sector privado, la empresa ejerce el poder de dirección y el poder represivo, el poder sancionador. Todos sabemos que en el sector público es de difícil o muy poca praxis en relación con el ejercicio del poder disciplinario. Y entonces el acosador se siente funcionario, que no me va a pasar nada por insultar a mis compañeros. Bueno, la definición. Bueno, pues, voy a ir un poco más rápido, no sé qué tiempo. ¿5 minutos me quedan? Pues imposible. Lo tengo que apuntar. Pues habláis menos vosotros, ¿vale? Luego. Bueno, pues tengo cosas más fuertes que deciros. ¿Empieza por ahí? Bueno, hablaba con Rafaela y le decía que al final uno estudia la distinta normativa. Incluso la normativa internacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, no lo digo yo, ¿vale? Es decir, que podemos citar un convenio de la OIT ratificado por España, etcétera. Bien, pues, pero no hay un concepto. No hay un concepto estricto de lo que es acoso. Y sí hay la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde el año, la primera yo he encontrado, creo que he recordado del año 92 o 91, en las que empiezan a ser y recogerse sistemáticamente que deben concurrir esta serie de elementos. Y esta es la dificultad. Pero os dejo a vosotros, ¿de acuerdo? Que a ver si podemos concretar y ayudar un poco en este sentido. La dificultad, os la pongo de manifiesto, dice la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, me corregí, dice, es el hostigamiento ejercido en el ámbito laboral por el empresario o por otros trabajadores, por una o por varias personas, con conductas consistentes en ataques sistemáticos y de un tiempo reiterado. Reiteración es el problema. Reiteración. Primer problema. Segundo, teniendo un carácter tendencioso a hacer daño. Y con la finalidad última de que el trabajador abandone su puesto de trabajo. La finalidad última, a lo mejor no hay finalidad última. Perdónenme la expresión, al final es un acoso sin fin, sin finalidad, por hacer daño. Decía mi madre, ¿no? Ha hecho daño por hacer daño. Es decir, ha roto los espejos del coche. Fíjate, dice, ha hecho daño por hacer daño. Puede ser que no, los distintos supuestos que yo he conocido es verdad que lo que pretendían era o la salida o bien la limitación de la promoción profesional o bien tener a un trabajador más presionado, más subordinado, más dócil. La conjunción de todos estos elementos es de difícil aplicación. El tema de la habitualidad, de la represión, bueno, voy a pasarme todos los elementos que iba a criticaros, ¿no? Al Tribunal Supremo, que es demasiado exigente para poder aplicar
el acoso. Bueno, pero os voy a decir que me pongo a estudiar la materia, por eso me pagáis, ¿no? Perdón, no me pagáis, de broma. Me pongo a estudiar la materia y me pongo a estudiar toda la normativa. Y hay distintas normas. Está una ley antigua que se llama Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. ¿Os suena? ¡Qué gran logro! Desde el 2007. Se ha modificado hace nada. Por una ley, lo voy a citar, ¿vale? Bueno, si me graba Antena 3, pues no pasa nada, ¿vale? Se llama Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual. ¿Os suena? ¿No suena? Decir sí. Bien. Pues tiene un precepto precioso, no todo está mal técnicamente en la norma, y además ha modificado la redacción de la ley de 2007, y ya no solo se refiere a temas de acoso sexual. Os lo leo. Modifica el artículo 48 y dice que las empresas deberán promover condiciones de trabajo, es un mandato. Mandato en una ley orgánica. No se ha modificado la ley de infracciones y sanciones del orden social para recoger. Ese es el problema que tenemos, ¿de acuerdo? Deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. La integridad moral en el trabajo, por favor, ¿habéis tomado nota? Ya hay una ley orgánica que contiene un mandato que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten. Es una acción preventiva. Tenemos un apoyo legal para pedir acciones preventivas. Luego lo comento además con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Y dice, ¿vale? Habla de buenas prácticas, campaña informativa, ¿vale? Cita el acoso moral, ¿eh? Los representantes de los trabajadores deberán sensibilizar a sus compañeros, que es un riesgo, mi compañero también. Mi compañero es el jefe de departamento. No solo es el consejo de administración de la gran empresa cuando se reúna, ¿sabe de dónde? No, mi director regional, mi director de departamento, Pero es que además la ley orgánica, en su artículo 12, 10, la 10 del 2022, establece de nuevo, reitera el mandato genérico. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual e integridad moral en el trabajo. Y ahora me atrevo. Bien, si usted, empresa, ha tenido conocimiento de esto, ¿qué medidas, y esos son indicios probatorios, qué medida demuestre usted? ¿Qué medidas ha tomado para prevenir estas situaciones? Os recuerdo además el deber genérico de las empresas de ir vigilando de los riesgos psicosociales. Termino con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Efectivamente. Mirad, muchas veces yo lo digo, y soy convencido de la prevención de riesgos laborales, pero la política preventiva en este país no ha cambiado, no mucho. Sigue siendo de carpeta, de una Z que está en un departamento, allí arriba, y que el que teóricamente es un servicio de prevención externo ha venido a evaluar, planificar, tengo un plan y ya nada, punto. Por favor. Es un deber general de vigilar la salud de mis trabajadores. Y no es algo que se hace inicialmente, punto. Es algo que es evolutivo y en el que no solo si aparece una nueva máquina, hay que adaptar, evaluar y cambiar el plan de prevención. No solo si aparece, ampliamos la plantilla o ampliamos la estructura del almacén, no. Si tenemos constancia de riesgos, hay que evaluar los riesgos psicosociales. ¿Qué miedo tienen las empresas de evaluar los riesgos psicosociales? Bien, pues lo podemos pedir. La representación de los trabajadores, la específica de prevención o la unitaria, lo podemos pedir a la empresa. Y si no se lo pedimos a la inspección. La inspección de trabajo puede pedir la evaluación al servicio de prevención de unos puestos concretos. Sigo más. Salud. Evaluación de la salud, ¿vale? ¿Cuántas veces
nos creemos que ir lo de la salud en la empresa es cuando me llaman y voy a que me hagan sangre y análisis de orina una vez al año. Por favor. A unos costes, lo entiendo en los servicios de prevención. Si trabajan, compiten al menor precio. Es tremendo la cultura preventiva en este país. Es pagar lo menos posible. No estar lo mejor posible, es pagar lo menos posible. Pues eso se manifiesta ahí, que el plan de prevención está allí, que nadie hace un seguimiento de una nueva evaluación de riesgos, no se hacen riesgos psicosociales y que no se evalúa la salud mental o psicosocial de mis trabajadores. ¿Vale? Termino con mis propuestas. Bueno, me salto todo esto. Hay que mejorar la redacción del Estatuto de los Trabajadores. Y hemos perdido la oportunidad de leyes orgánicas que hacen referencia a donde había antes un tipo de acoso, ha añadido acoso moral en el trabajo. Ha perdido la oportunidad de hacerlo, recogerlo en el Estatuto de los Trabajadores. He hecho otras propuestas de modificación del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, no, dicen que los profesores tenemos que hacer, y alguna vez he participado yo con estudios del Departamento de Modificación Legislativa, pues si me escucharan del Ministerio sería estupendo. Mejor y más numerosa condición también en la ley de infracción. Sí, la ley de infracción no tampoco recoge expresamente, bueno, lo dejo a Jesús. Necesitamos más, es decir, una acción positiva mejor que apoye a los aplicadores de esto. Impulsar la negociación colectiva, ¿vale? Recoger los tipos específicos de, ¿vale? Acoso. Recoger la negociación colectiva de evaluar los riesgos psicosociales. Vigilar las buenas prácticas en la empresa. Recoger mejor redactados los regímenes, el régimen disciplinario en la empresa. Que la política preventiva no sea de carpeta, sino que sea una realidad sentida por todos en la empresa. Tomar conciencia en seguridad social, me lo he saltado allá en mi especialidad, pero si se os manifiesta en el lugar y tiempo de trabajo una situación de estrés, una crisis de ansiedad, ¿me escucháis especialmente vosotras? Eso se presume que es accidente de trabajo. Y que sea lo otro que demuestre, y como dice el Tribunal Supremo, si le dio allí, por algo será. ¡Hala! ¿Me habéis escuchado? Pues nada más, pues encantado de estar.